Gracias a Dios que nos da la oportunidad de participar en este nuevo ayuno nacional. Así que bienvenidos todos. Aclaremos que no le estamos haciendo una exigencia violenta al cuerpo. No estamos haciendo los ejercicios de los faquires. No estamos aguantando hambre. Estamos disminuyendo por un día la ingestión de alimento y en cambio de daño, eso le hace mucho bien a nuestro cuerpo. El cuerpo es una maquinaria y el sistema digestivo, hermanos míos, es tremenda maquinaria. Y cuando usted genera ese tipo de reposo, el impacto de eso en su fisiología, en su condición anímico, emocional, es sorprendente. Un ayuno es una puerta abierta al gozo. Piensen ustedes, es paradójico, ¿no? Una puerta abierta al gozo, a las experiencias de paz y a la profundización de la percepción espiritual. Nosotros podemos tener percepciones espirituales y cuanto más profundas sean, lo espiritual siempre será profundo, pero cuanto más profundos sean esas percepciones, nos están acercando más a Dios. La realidad de Dios no se abre hacia el cosmos. Dios no está arriba en los cielos. Es una figura muy sencilla y muy propia de la época en la que esa concepción se dio. Dios arriba en los cielos. Dios por encima de las estrellas. Esa es una visión de Dios muy lejana de la realidad de Él. La dimensión de Dios no se abre ni hacia arriba ni hacia abajo. La dimensión de Dios es profunda. Y profunda en relación con nosotros los seres humanos. Entiendan, la profundidad no se mide por la perspectiva cósmica, sino que la profundidad es un tipo de experiencia de nosotros los seres humanos que como criaturas tenemos la capacidad de meternos como en una apertura, como en una puerta abierta hacia el territorio de Dios. Lo de Dios está en el fondo y más allá del fondo nuestro. Esa es una forma de decirlo. De modo que la única apertura que tiene la realidad de Dios para nosotros o para este mundo, para esta creación, la única apertura es la profundidad del hombre. Es decir, usted es puerta por donde Dios se expresa. Es puerta, digámoslo así, por donde lo de Dios sale. Y sale al mundo, sale al universo.
Si no es por nosotros, los seres humanos, no hay forma de conectar el mundo de Dios con la creación de Dios. Fíjense ustedes que el camino que Dios dejó abierto hacia Él no es un camino cósmico, no es un camino viajando por las estrellas. Las estrellas, con ser eso una dimensión, hermanos, inimaginable para nosotros. La dimensión de Dios, la dimensión del cosmos es una cosa que uno no se puede imaginar. El cosmos es inmenso. Y los científicos dicen es inmenso pero no infinito. Inmenso a tal extremo que con los millones y millones digámoslo así, de estrellas que existen por ejemplo, en la Vía Láctea, son millones aproximadamente, hay unos 200.000 millones de estrellas como el Sol. Y la estrella más cercana que nosotros tenemos aquí en la Vía Láctea es una estrella que se encuentra a varios cientos de años luz. Está lejos, muy lejos. Y es lo más cercano que hay. Y como esas estrellas en la Vía Láctea existen 200.000 millones. Usted se imagina un territorio donde haya 200.000 millones y que la estrella más cercana que nosotros tengamos sea una estrella que para poder llegar allá a nosotros se nos va a ir la vida haciendo recorridos en años luz, es decir, moviéndonos a la velocidad que se mueve se mueve la luz, y la luz se mueve a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, recorriendo 300.000 kilómetros por segundo. En un vehículo nosotros llegaremos a esa estrella y ya estaremos muy viejos, ¿ya? Para poder decir que hicimos un recorrido en el patio de la casa. Imagínense usted esas estrellas de la Vía Láctea, y como la Vía Láctea hay millones y millones de estructuras semejantes, algunos con muchos más millones de estrellas. Es decir, el universo es inmenso. Es inmenso. Y no es nada que tenga que ver con el recorrido que nos lleva hacia Dios. Si la dimensión de la creación es inmensa, el lugar de Dios, imagínense cómo es cuando la Biblia dice que los cielos de los cielos, no lo pueden contener. Es decir, ese universo de tantas y tantas estrellas no puede contener a Dios. Dios es más extenso, infinitamente extenso. Por tanto, el territorio de Dios es otro. No es un espacio. Dios no tiene un espacio. Debe ser algo mucho más grande, más perfecto. Lo grandioso de todo esto es
que aunque llegáramos a la última estrella del universo, no nos encontraríamos jamás con Dios. Pero si usted camina hacia la profundidad de su propia vida, y si usted hace ese recorrido ideal de crecimiento al trasfondo de su vida, y descubre esa puerta que está ahí atrás, en el fondo del ser suyo, cuando usted abre esa puerta, se va a encontrar en el cielo de Dios. Gloria a Dios. Por eso, por esa puerta viene todo el movimiento del poder y la fuerza de Dios para hacer el recorrido a través de nuestra vida y salir al exterior como poder de Dios. Como poder de Dios, no poder humano, no como poder de Dios. Y el único puente que hay entre ese territorio perfecto de Dios, que llamamos cielo, o reino de Dios, o reino de los cielos, ese territorio grandioso, inimaginable por nosotros. Si el cosmos es inimaginable, esto es inimaginable. Hermanos míos, el lugar de Dios, en lo mínimo lo sospechamos. Eso es un territorio inimaginable, inconcebible. Y el único camino que hay hacia allá es la vida suya, el ser suyo, que desde el punto de vista físico, desde el punto de vista biológico, es una estructura frágil, elemental, delicada, muy grandiosa por todo lo que somos biológicamente hablando, pero lo más grande en nosotros no es nuestra biología. Lo más grande en nosotros es nuestra profundidad. Gloria a Dios. La biología nuestra se identifica con los animales. Nosotros no tenemos mucha distinción, ni siquiera a nivel genético, con los animales. ¿Ya? Entre las especies animales y nosotros los seres humanos hay una identidad de genes, una cantidad de condiciones genéticas que nos hacen semejantes. Unos cuantos genes que codifica nuestra estructura son distintos y eso es suficiente para que nosotros seamos nosotros y ellos sean ellos. Pero, hermanos, no es gran cosa. Pero no existe un animal en la naturaleza que tenga la profundidad suya. Que desde usted se pueda llegar al reino de Dios sin darle la vuelta a las estrellas, eso se llama profundidad. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Es usted una criatura extraordinaria. Es usted alguien maravilloso, hecho con la genialidad de un creador que dispuso toda su capacidad, dispuso toda su, yo lo diría en los términos nuestros que no son los de Dios, su imaginación, y dispuso toda su ciencia para hacer de nosotros un territorio grandioso al punto que lo convirtió en el único lugar por él habitable en esta creación. Aleluya. Dios se siente a gusto habitando en el interior de un ser humano. Debe ser algo muy grande allá adentro usted. Debe ser algo que emula
las perfecciones del cielo de Dios. Para que Dios haya construido un templo dentro de usted y le guste llegar allí y disfrute estar allí, es porque Dios lo debió hacer muy especial, muy maravilloso, muy perfecto. De modo que con todos sus defectos, con todas sus limitaciones y con todas sus torpezas, Dios quiere vivir en usted. Y si usted es capaz de ahondar su conciencia, si es capaz de profundizar su sensibilidad para descubrir estas cosas, usted se sorprenderá de cuán grande Dios lo hizo. De hecho, para cuántas cosas grandes Dios lo hizo. Por eso, hermanos míos, Dios desde siempre, desde que nos pensó, antes de la fundación del mundo, Dios determinó garantizarse un territorio en usted y garantizar una estructura que permitiera que Él, directamente Él, tuviera la posibilidad de comunicarse con usted, de expresarle sus pensamientos, de dejarle conocer sus secretos, de mostrarle sus criterios, de enseñarle los aspectos muy especiales de su personalidad, un ser maravilloso que es Dios, que se identifica como un ser de comunión. A Dios le gusta entrar en contacto con criaturas que Él creó para mantener con Él una relación especial. Y esa búsqueda de esas criaturas y esa búsqueda del espacio de relación de Él con esas criaturas es un proyecto grandioso, definitivo, que tiene un sentido eterno y que se está llevando a cabo en este proceso de nuestra vida hasta el perfeccionamiento total, cuando Dios pueda entrar en comunión con nosotros como dos amigos se relacionan en el día a día y disfrutan sus encuentros. La figura de Génesis, en la que Dios es un amigo que visita a sus amigos y escoge la hora de la tarde cuando el viento sopla y el calor no se siente. En este tiempo lo estamos comprobando, ¿ya? Cuando se da ese fenómeno en el que el ambiente fresco, es la hora de la visita, es la hora del encuentro, porque Dios es un ser de comunión y ha elegido al hombre para vincularse con Él. Y por esa razón, hermanos, todo lo suyo como ser humano, toda la estructura suya, incluyendo su condición biológica, todo lo que usted es en la dimensión espiritual,
es único, es grandioso. Anhelan conocerlo, ese secreto suyo, esa condición profunda suya. Es un territorio que desean conocer los seres que viven con Dios. ¿Por qué? Porque es un lugar único, maravilloso, donde Dios tiene absoluta, digamos así, tranquilidad, bienestar, disfrute. Si ustedes me están entendiendo esto, están descubriendo el gran secreto de la conciencia, el gran valor que tiene la conciencia. La conciencia es un sistema único, un sistema maravilloso. La conciencia, miren ustedes, el estudio que vamos a hacer en este ayuno. El tema del estudio es el lugar de Dios en la conciencia. El lugar de Dios en la conciencia. La primera parte tiene que ver con algunas cosas que trabajamos antes, pero sobre todo eso de que podamos entender que la conciencia es una creación de Dios. Dios lo hizo. La conciencia no la construyó Dios en nuestra condición biológica. Por tanto, no es una cosa que nosotros vamos logrando por el desarrollo de nuestra condición biológica, sino que la conciencia es una condición que Dios creó para todos los seres vivos. Todo ser vivo tiene un nivel de conciencia. El nivel de conciencia más elemental que existe es el hecho de que usted esté despierto. Si un animal dormido se despierta, elabora conciencia, y aún dormido tiene un nivel de conciencia, porque el dormido escucha ruido y se despierta. Eso es una reacción de conciencia, indica que está vivo, ¿ya? O sea que el poder reaccionar como un ser que está vivo es el nivel de conciencia más elemental que existe. Así somos nosotros. Nosotros tenemos ese nivel de conciencia elemental. Usted está dormido y hacen ruido y lo despiertan, porque su organismo tiene los mecanismos para que usted reaccione, se ponga alerta, porque de pronto necesita actuar defendiendo su vida en el ambiente hostil del mundo físico. Entonces, ese es el nivel básico de conciencia. Pero fíjense que en el ser humano, cuya conciencia es mucho más que el estar despierto biológicamente, en el ser humano el crecimiento hacia la percepción de la conciencia se va dando en la medida en que el ser humano va profundizando. ¿Me están oyendo bien? En la medida en que el niño va desarrollando su sistema nervioso central, en la medida en que el niño va perfeccionando sus habilidades físicas, él va adquiriendo
capacidad para percibir algo de la conciencia, ¿ya? Para percibir. Fíjense que la conciencia es una cosa y otra cosa es nuestra percepción de ella. Y la conciencia está dentro de nosotros, pero la conciencia no hace parte de nuestra biología. Sin embargo, es a través de nuestra biología que nosotros percibimos la conciencia. Y la percibimos en la medida en que, primero, nuestra estructura fisiológica, nuestra estructura mental se va perfeccionando, pero luego que la estructura mental se vaya perfeccionando, nosotros necesitamos ir profundizando cada vez más en nosotros. Eso es una experiencia que podemos desarrollarla desde la religión. Nuestras prácticas religiosas nos dan la oportunidad de ir profundizando nuestro nivel de conciencia de lo que somos capaces de percibir. Por tanto, si usted va viviendo una experiencia espiritual cada vez más profunda, fíjense que esto es de profundidad, no de información religiosa, sino de profundidad. ¿Sí? Fíjense ustedes, hay mucha información religiosa que puede tener la extensión de un gran mar, pero con la profundidad de un charco de agua después de la lluvia. Esa extensión, que puede ser información sin profundidad, hermanos míos, es una cosa estéril, es una cosa improductiva, ¿ya? La demanda nuestra es a profundizar. Y en la medida en que vamos profundizando a través de nuestra experiencia religiosa, espiritual, nosotros vamos descubriendo o entendiendo o escuchando allá adentro las cosas que Dios nos dice a través de la conciencia. Y vamos escuchándolas mejor y vamos escuchando mayores cosas cada vez y nos vamos haciendo sensible detalladamente. Entonces, frente al bien y al mal, porque Dios, por la conciencia, nos da esa habilidad, gloria a Dios, nos da razones, nos da criterios, y nosotros decimos, eso no es bueno, esto sí es bueno. Eso se va dando con la profundización. Y por eso cuando nosotros leemos en la carta a los Hebreos lo que significa la condición de la madurez, miremos Hebreos capítulo 5. Hebreos 5. Dice en el versículo 14, último versículo de Hebreos 5, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes son los que han alcanzado madurez? Para los que por el uso tienen los sentidos, y entiendan que estos no son sentidos físicos, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, cada vez más expertos en la separación entre el bien y el mal. Esa habilidad, esa capacidad, esa experiencia para discernir el bien del mal es conciencia. Es conciencia. ¿Ya? De modo que en la medida en que la persona va profundizando en su capacidad
va descubriendo el mensaje de Dios en la conciencia de una forma más clara, de una forma más detallada, de una forma, digamos, más completa. ¿Estamos o no estamos? Entonces, perdón, en ese proceso no vamos construyendo la conciencia, aunque esa es la sensación de que uno va construyendo la conciencia, no. En ese proceso vamos descubriendo la conciencia, vamos haciéndonos conscientes de qué es lo que Dios nos dice, de cómo entiende Dios las cosas. Y eso, hermanos míos, llega a tal extremo de que una persona puede identificar la voz de Dios distinguiéndola de muchas voces que ha podido escuchar. En el desarrollo de la vida de un hombre como Samuel, lo vamos a ver. Samuel es un muchacho, es un niño, a quien la mamá lo dejó en el templo, y lo dejó en el templo con Elí, con el sumo sacerdote. El niño comenzó a crecer en el servicio a Dios, viviendo en medio de una familia sacerdotal. Y él fue desarrollando sensibilidad hasta que llegó un momento en que su profundización espiritual, su experiencia, su capacidad se abrió y escuchó una voz que le habló. Una voz le habló y lo llamó por su nombre. Samuel, Samuel. Samuel, como niño obediente, digamos como muchacho obediente, presto se levanta de la cama y va a buscar a Elí y le dice: Señor, aquí estoy, ¿para qué me llamó? Y le dice Elí: yo no te he llamado a ti. Y pues claro, usted me llamó y yo lo escuché. De pronto hasta Elí le dijo: eso fue un sueño suyo, mijo, vaya, acuéstese. La segunda vez, la misma cosa. Y la tercera vez ya Elí, un hombre de experiencias con Dios, pero en decadencia por el mal manejo del recurso de administración. Elí entendió que Samuel estaba escuchando la voz de Dios. Dios no había podido hablar con nadie a lo largo de muchos años en Israel, porque no había tenido una experiencia, una persona que le generara espacios para revelársele y mostrarle las cosas que tenían que ver con lo que él buscaba dejarles conocer a tiempo en su programa de salvación. No había nadie. El último había sido Elí, pero Elí, por sus conflictos familiares, por los manejos de su hogar, Elí fue perdiendo territorios, tremendos territorios, y Dios se quedó sin a quién decirle. Hasta que aparece ese muchacho, yo me imagino Dios expectante de que Samuel fuera profundizando su experiencia hasta llegar a la sensibilidad suficiente para escucharle su voz. Gloria a Dios. Y se dio.
De modo que Elí, entendiendo lo que estaba pasando, descubrió que ya Dios no hablaba con él. No había cómo Dios hablara con él. Fíjense ustedes lo que son los dos fenómenos. El fenómeno estropeado, la estructura de un ser humano dañada, porque se dejó contaminar, se dejó dañar, abrió puertas a dimensiones del pecado que no debía abrirlas, y entonces Dios descubrió que a pesar de todo lo que le dijera a Elí no lo iba a escuchar porque no tenía estructura para escuchar. La conciencia de Elí estaba allí y Dios pudo gritarle a Elí y él no alcanzara a escuchar porque el problema no es la conciencia siempre estará allí. El problema es, pues escuchen esto, que nosotros tengamos en nuestra estructura humana la sensibilidad suficiente para hacer que la conciencia se exprese, hable y nosotros lo percibamos. Yo creo que la conciencia en muchos de nosotros debe estar disfónica, porque ha de estar buscando a los gritos que escuchemos algo, pero nosotros ni las vibraciones las alcanzamos a percibir si es que no nos dedicamos a crear los espacios. Y este ayuno puede ser una oportunidad magnífica para una profundización un poco más hacia la búsqueda del encuentro con Dios, es decir, la búsqueda de la percepción de la voz de la conciencia hablándonos. Elí le dijo a Samuel, Samuel, si te vuelven a llamar, no vengas acá, porque yo no te estoy llamando. Si te vuelven a llamar, tú simplemente responde, heme aquí, estoy aquí. Señor, habla, que tu siervo escucha. Y así lo hizo Samuel y comenzó una conversación con Dios, que cuando usted lee la Escritura se prolongó por muchos años. Y después de muchos años volvió a haber profeta en Israel. Y la Biblia da testimonio de que Dios no dejó caer ninguna de las palabras de Samuel, y Samuel no dejó perder ninguna de las expresiones de Dios que oportunamente le llegaron para entender las cosas que se precisaban para el bienestar de su pueblo, el bienestar de Israel y las posibilidades de su propia vida. Hermanos, la conciencia es una realidad maravillosa, pero hemos podido haber hecho a lo largo de los años un ejercicio equivocado y dedicado a las cosas comunes de esta vida, en nuestras desviaciones de los intereses válidos de nuestra existencia, nosotros nos pudimos perder en el proceso de profundización, quedarnos muy cortos, no haber alcanzado la madurez mínima para que ese reclamo de la conciencia no sea una percepción difusa, porque a veces sí la hay. El hecho de que usted esté haciendo algo y algo por dentro lo haga sentir incómodo, y usted dice, no sé, no me siento bien, es el impacto de la conciencia. Usted no tiene cómo explicarse eso. A usted le parece que es una bobada, pero no se siente bien. En otras ocasiones usted siente una emoción enorme de encontrarse en la práctica de una forma de vida edificante, y aunque no le represente materialmente
mucho prestigio, mucha importancia, muchos logros. Usted por dentro siente un fresco, es decir, usted se siente bien. Y le van a decir a usted, ¿y eso de qué le sirvió? Usted va a decir, usted no se imagina cuánto me sirvió y cuánto representa esto para mí. Hay una sensación que la conciencia le está despertando. Está viva la conciencia, siempre va a estar viva. Solo es que usted debe esforzarse un poco más para darle profundidad a su vida y que usted pueda percibirla mejor y no se quede con mensajes difusos, sino con claridades de razones en las cuales Dios le esté diciendo cosas que tengan que ver con su vida y con el programa de Él en este mundo. Espero que me estén entendiendo bien la idea. Entonces, esa conciencia que para el mundo animal es una cosa elemental que mantiene a la criatura despierta, esa misma conciencia, para nosotros los seres humanos, muestran todos los detalles de nuestra inteligencia porque aparecen todas las facultades de la mente nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra sensibilidad, nuestras emociones, pero eso no es la conciencia, esas son las capacidades nuestras, biológicas. El hecho consciente de poder nosotros pensar, razonar, es una cosa grandiosa de la conciencia biológica nuestra, que es un avance de la conciencia animal. Pero la conciencia que es de orden moral, la conciencia que es de orden espiritual, es una condición excepcional donde Dios expresa sus ideas de la manera más formal posible, más cercana al entendimiento nuestro, pero para poder acceder a ella, nosotros debemos profundizar, madurando nuestros sentidos espirituales que se capaciten para escuchar bien lo que Dios quiere decirnos. Gloria a Dios. ¿Sí me estoy explicando bien? Vean, hermanos, cuando nosotros nos enfrentamos a la experiencia del crecimiento hacia la dimensión espiritual de la conciencia, que es el primer título que ustedes observan allí. Crecimiento de la conciencia hacia la dimensión espiritual. Entiendan que cuando estoy diciendo esto, lo estoy diciendo en la formalidad del dicho, que no es la experiencia. La impresión es que su conciencia va creciendo. La conciencia en usted no va a crecer. Lo que va a crecer en usted es la capacidad de entenderla, de escucharla, la capacidad de descubrir las grandes verdades que su conciencia le está diciendo. ¿Ya? Eso es lo que crece en usted. Por tanto, eso es un crecimiento espiritual. No es un crecimiento simplemente intelectual. No es un crecimiento de información a cualquier nivel, incluyendo el religioso. Es un crecimiento en el desarrollo de su sensibilidad espiritual, en esa capacidad suya para ir acercándose al territorio profundo de su vida, donde aparecen las condiciones propias que nos están aproximando al territorio de Dios, de modo que desde allí podemos distinguir bien las cosas que son buenas de las cosas que son malas, porque lo bueno está bien definido cuanto más profundamente lleguemos, y lo malo pues fácilmente se distingue de lo bueno, que cada vez es más claro, ¿no es cierto? Se distanciará en nosotros las cosas justas de las injustas, las podemos discernir mejor.
descubriremos mucho mejor entre el servicio a Dios y el hacer una religión donde a Dios no le sirve. Fíjense ustedes, ¿ya? Esa es una distinción que hace Malaquías. Ustedes descubrirán la diferencia que hay entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es un nivel de sensibilidad espiritual. Y hermanos, cada vez más distinguiremos lo que dice Dios de lo que dicen los hombres. ¿Ya? Y llegado el momento, escucharemos tan claro lo que dice Dios que nosotros tendremos una oportunidad enorme para ir reordenando nuestra vida, recreando las condiciones nuestras afectadas por un nuevo criterio, unos nuevos valores. Eso, hermanos míos, que es un logro, es un enorme logro. Eso es lo que va a hacer que nosotros tengamos oportunidad de actuar a tiempo para ir perfeccionando los detalles de nuestra vida, de modo que cuando nos enfrentemos al tribunal que nos juzga, es decir, ante el trono de Dios, cuando nos enfrentemos en ese momento final, donde se trae a colación las condiciones de nuestra vida y Dios nos deja ver el porqué de nuestra salvación o el porqué de nuestra condenación, en ese momento, hermanos míos, nosotros no tendremos sorpresas, porque en ese instante se va a escuchar la voz de la conciencia que va a hablar y va a decir lo que no pudimos escuchar porque estábamos ensordecidos, estábamos distraídos, estábamos metidos en otro cuento. Y la conciencia nos demostrará que estuvo siempre allí, todo el tiempo, captando y expresando. Dios nunca dejó de hablarnos. Dios nunca dejó de advertirnos. Nunca se quedó sin dar testimonio de lo que tenía que dar testimonio, porque Dios siempre habló por medio de la conciencia. Siempre. El problema nuestro es que nunca maduramos para escucharlo, o nos dejamos desviar en expectativas falsas, de modo que cuando Dios habló, los sentidos nuestros no estaban preparados para entender lo que Él decía. Y ese día, cuando tengamos que dar cuentas, lo que nos va a convencer a nosotros de pecado, de la realidad de nuestra condición, es ese instrumento que Dios colocó en nosotros, que por fin lo vamos a oír como nunca lo habíamos escuchado, y nos va a dejar convictos, nos va a dejar convencidos de la realidad de nuestra condición moral y espiritual. Todo un recurso que se nos ha dado para esta vida, en esta estructura maravillosa que Dios construyó, que Dios escogió como su templo y que se dedicó Dios a protegerlo, a cuidarlo. Fíjese que la protección de Dios no es cósmica, la protección de Dios no es allá afuera. Uno le pide protección a Dios a ese nivel y uno descubre que hay cosas que se dan, pero a veces sorprende que es como si Dios no nos escuchara, porque expuestos como estamos allá afuera, si no tenemos la prudencia suficiente, terminamos siendo impactados por las cosas feas y Dios como que no hace nada. Porque es que la protección de Dios no está allá afuera. El Señor Jesucristo, cuando Pilato le preguntó, ¿es que tú eres rey? ¿Realmente eres rey? Y Jesús, con la sagacidad de un buen político, porque tuvo que usarla,
Jesús le dijo, bueno, yo no lo estoy diciendo, lo estás diciendo tú, ¿ya? Y yo para eso he nacido. Y para eso he venido a este mundo. Y entonces, no, o sea que tú sí eres el rey de los judíos. Y Jesús le aclaró, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. ¿Ya? Si lo fueran, mis siervos estarían aquí peleando por liberarme de ustedes. Mi reino no es de este mundo. Hay otra dimensión. La protección de Dios para nosotros se está dando en un territorio que el mundo no puede interferir. Aleluya. La garantía de Él está dándose en unos espacios en donde el mal no tiene forma de manifestarse porque Dios dejó su conducto totalmente desconectado de las posibilidades del acceso del mundo a Él. Su protección es interna, su protección es profunda, su garantía viene desde adentro, aleluya. Y una herramienta poderosa de esa protección es la conciencia. Por tanto, hermanos míos, no existe forma de que la conciencia sea tocada por el mundo. No existe forma en que la conciencia sea adulterada. Escuchen bien esto. No hay manera en que la conciencia sea cambiada. Pero sí hay forma en que la conciencia no sea percibida, porque el territorio de nuestra vida física y psíquica sí es interferida por el mundo. ¿Me están oyendo? Ese es un territorio que el mundo puede tocar y que el mundo puede afectar, estropear. Y entonces perdemos la sensibilidad, perdemos la habilidad y terminamos actuando como si nada entendiéramos, como si nada escucháramos. Como cuando nuestros padres nos dicen, es que usted parece que no piensa. Y le estaba diciendo, y le estaba hablando, le estaba explicando, le detallé así, 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 pero usted como que no oye. No importa todo el esfuerzo que hice para que entendiera las cosas, usted no entendió nada y mire, metió la pata, porque no la cogió. Una mente interferida, afectada, dañada, contaminada, seducida, bloqueada. ¿Ve? Pero esa protección de Dios es intocable por el mundo y por usted. Usted no puede tocar eso. Usted no puede manejar eso. Usted no puede influir en eso. ¿Verdad? De modo que si usted es capaz de depurar su sensibilidad, la conciencia le hablará con todo el detalle de la verdad directa, la verdad que viene directamente de Dios. Gloria a Dios. Y no va a ser una palabra contaminada por el vehículo social cultural, sino que será una palabra hecha exclusivamente para que usted escuche las razones incomparables de Dios en relación con su vida. ¿Quedó claro, hermanos míos? ¿Tiene sentido eso? Van descubriendo que tenemos una cosa poderosa, incomparable, ¿ya? Extraordinaria. Por eso, ese primer título es cómo vamos profundizando hacia allá. El segundo título que está en la página 2, el número de páginas está arriba, segundo título que está en la página 2, es la trascendencia de la conciencia.
¿De dónde viene la conciencia? ¿Ya? Esa es una cosa importantísima y la tratamos mostrando textos bíblicos que nos dejan ver, textos que de alguna forma se identifican con la conciencia, nos dejan ver que lo de la conciencia no es un producto de este mundo. ¿Ya? Que los argumentos de la conciencia no provienen de ningún plan de educación que nosotros tengamos en este mundo. Es una cosa que viene de la profundidad, y la profundidad es lo que está allá adentro, que tiene que ver con el reino de Dios. Recuerden que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ustedes le digan que el reino está apareciendo en tal lugar, o le digan que está apareciendo en otro lugar, no se pongan ustedes a correr buscando el reino de Dios en los territorios físicos de la sociedad humana, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Oigan, está dentro de ustedes. El territorio de donde Dios expresa su gobierno, sus razones, sus criterios, está acá dentro de nosotros, y la forma de acceder a Él es la posibilidad que usted tiene, que yo tengo, es caminando hacia adentro, profundizando, viviendo experiencias espirituales que nos den la oportunidad de acceder a esas cosas íntimas, a esas cosas secretas, o lo que la Biblia define a esos misterios, exclusivo. No está en el mundo físico, no está en la vida social, está en la experiencia profunda. De allá viene nuestra conciencia. Y todo eso que afecta a nuestro ser desde allá adentro, corre hacia afuera, y no al revés. ¿Ya? Corre hacia afuera. Gloria a Dios. Ese es el segundo título, la trascendencia, y mostramos en la Escritura cómo se da esa trascendencia. Pero vamos a mostrar también, por eso hice esta introducción de mensaje, vamos a mostrar también que la conciencia puede ser estorbada para que la escuchemos. Y la Biblia nos da testimonio de eso. ¿Qué cosas interfieren con la voz de la conciencia? ¿Qué cosas impiden que nosotros escuchemos a la conciencia? ¿Ya? Porque en ese punto sí tenemos que comenzar a trabajar muy fuerte, ¿ya? Y es el hecho de entender que ya la voz de la conciencia no se escucha. Culturalmente hablando, no se escucha. Ya nadie tiene interés en ser tocado por su conciencia, y se escucha como si fuera una sensiblería barata, o como si fuera una cosa, digamos así, cursi, eso de hablar de la conciencia, ¿ya? Y la gente le dice a usted, ¿cuál conciencia? Hoy nadie tiene conciencia. Y en la práctica se ve que así se dieran las cosas, pero es porque cada vez hay más estorbo. Y cada día nosotros somos menos sensibles. Por ejemplo, una cosa trágica para nosotros, para indicarles la gravedad del problema, es que hoy día la gente comete pecado, y hablo de gente cristiana, de cristianos. Los cristianos cometen pecados y no les hacen ni cosquillas, no les pasa nada, no escuchan una voz de alerta allá adentro, no perciben algo que les estorba, no se sienten mal, no se sienten afectados de ninguna forma. Y entonces uno dice, ¿será que no hay conciencia? Y uno sabe, y por eso trato de explicar en el ayuno que la conciencia es real y es intocable. ¿En dónde está el problema?
que hemos dejado contaminar nuestra sensibilidad. Y por eso algunos actúan como si la conciencia estuviera cauterizada, dice el texto bíblico, como si la conciencia estuviera corrompida, dice el otro texto bíblico, o si la conciencia estuviera malignizada, ni cauterizada, ni corrompida, ni malignizada, simplemente corrompidos estamos nosotros, malignizados estamos nosotros, y cauterizado está nuestra estructura de sensibilidad que ya no percibimos. Y es tiempo de que trabajemos eso, porque llegó la hora de escuchar a la conciencia para que en una forma detallada y sensible nosotros podamos vencer el pecado, superar el error y caminar con una buena claridad hacia el reino de Dios. ¿Quedó claro? ¿Tiene sentido eso? Vamos a trabajarlo. Pero ¿captó lo que hemos dicho hoy? Lo más grande que hay en usted, lo más maravilloso que hay en usted, es su profundidad. ¿Me está oyendo, no? Es su profundidad. El interior suyo es insondable. Si está dependiendo de los métodos humanos para indagar por dentro. El interior suyo, la psicología no lo alcanza. Los psiquiatras menos lo van a encontrar. El interior suyo es un territorio que de pronto a usted se le va la vida y nunca va a acceder a él porque será un espacio al que su experiencia moral, espiritual, nunca ha llegado. Y es tiempo que comience a caminar hacia ese descubrimiento. Lo más grande que Dios creó en usted fue su condición de ser profundo, que va desde el cosmos, maravilloso cosmos en donde Dios nos creó, hasta las profundidades del reino de Él, las profundidades del cielo, el cielo donde Él está. Y entre el cielo y el cosmos, solo usted está de por medio. Aleluya. ¿Me oyó? Entre el cielo y el cosmos, solo usted está de por medio. Y usted podría ir hasta el cosmos, y lo estamos en el cosmos, pero usted también podría ir hasta donde está el territorio de Dios, porque el camino pasa por usted. Ese es el secreto de la enseñanza de Jesús cuando dice, yo soy el camino, porque nadie viene o nadie va al Padre sino por mí. ¿Y qué es por Él? Por la profundidad de su condición humana maravillosa, recorrido que Él hizo a través de su profundización espiritual. Jesús es nuestro maestro en profundidad. ¡Aleluya! En ese campo del conocimiento que se llama profundidad, Jesús es el maestro, Jesús es el guía. Jesús sabe llevarlo a usted hasta que llegue a los lugares recónditos, a los lugares escondidos, que usted dirá, este paraje no lo conocía. De hecho, no, y habrá muchos más. Y Jesús lo guía, porque ese es el camino que lo lleva al Padre. Gloria a Dios. Entonces, hermanos míos, a echar mano y a usar esa condición extraordinaria suya, su profundidad, porque allí se va a encontrar con su conciencia, y su conciencia se expresará de tal manera que usted tendrá oportunidad de reordenar todas las condiciones de su propia vida. Pónganse de pie, hermano. 3 puntos.
crecimiento de la conciencia hacia la dimensión espiritual, decimos nosotros, la trascendencia de la conciencia y una conciencia estorbada para que su voz sea escuchada. ¿Quiere crecer en esa dimensión? ¿En ese tipo de experiencia? Eso es espiritualidad. Eso es la espiritualidad. ¿Me oyeron? A veces necesitamos salirnos de la vida común. A veces necesitamos huir del ruido del mundo físico, de esta cotidianidad cargada de intereses elementales, para tener la oportunidad de ir encontrando los lugares más auténticos de nuestra vida. Eso que vivimos allá afuera son territorios comunes. Comunes porque todos terminamos participando de lo de todos y terminamos imitando muchas cosas de los otros. Pero cuando usted se va metiendo más profundo, usted descubre la grandeza de su particularidad. Y entonces comenzará a darse cuenta que sus complejos, sus sentimientos de inferioridad, esa sensación que tiene usted de que usted es menos que otros porque otros tienen cosas que usted no tiene, esas elaboraciones suyas que lo llevan todo el tiempo a vivir frustrado porque otros están haciendo cosas que usted no hace, todo eso va a perder sentido, porque cuando usted descubra su autenticidad, lo grande que es la vida suya, ese territorio maravilloso y extraordinario de su interior, que Dios escogió como templo suyo, hermanos míos, usted se dará cuenta que usted es un tonto, un ingenuo, tocado demasiado por las cosas comunes de este mundo, sin darse cuenta que lo más grande en usted es inaccesible al mundo y es un territorio que en el cielo admiran y aprecian. Gloria a Dios. El gran problema es que usted no lo conoce. Usted se compró una finca enorme y lo único que disfruta es la casa esa que tiene y que sale a la carretera, pero la riqueza que hay allá adentro, usted no la conoce. Si la conociera, diría, yo tengo una finca maravillosa, pero no por la casita y el jardín y las poquitas cosas que ha sembrado alrededor, sino por la grandeza de lo que está allá atrás. Gloria a Dios. Y usted diría, yo de aquí no quiero salir. ¿Por qué? Porque aquí lo tengo todo. Este espacio es disfrutable, es incomparable. ¿Ustedes recuerdan la historia de esas personas de Sudáfrica que heredaron una finca simple en Sudáfrica, y entraron los herederos en una crisis económica y ellos no sabían cómo resolver la crisis económica, hasta que por fin decidieron vender la finca. 2 o 3 años después de vender la finca, se dieron cuenta que en la finca habían esmeraldas. Ellos no conocían la finca y la vendieron como una cosa de poco valor para resolver un problema económico. Si hubieran profundizado en ella,
habrían descubierto que la solución a sus problemas estaba allí. Necesitamos meternos dentro de ese territorio, porque todos esos problemas que lo aquejan a usted se resuelven allá adentro, porque allá tiene surtido de vida que la superficie nunca le va a dar. Gloria a Dios. Padre eterno, nos presentamos ante ti, Señor, en medio de nuestras limitaciones, en medio de nuestras condiciones humanas, físicas, afectadas, y en medio de nuestras estructuras espirituales mal trabajadas, mal desarrolladas. Estamos ante ti, Señor, porque estamos en el anhelo, Señor, de descubrir la grandeza de nuestra conciencia y la percepción de su eficacia en la vida nuestra. Ayúdanos, Señor, a actuar consecuentes con esta claridad. Bendícenos, Dios mío, con esa habilidad para descubrir la grandeza de esto que nos has dado. Y, Señor, ayúdanos a meternos a experiencias profundas que nos den conciencia de esto tan especial que tú estás tratando de aportarnos desde el territorio de todas las posibilidades de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, entonces, guía el programa del ayuno en ese proceso, en todas estas cosas que desde el punto de vista espiritual nosotros estamos en la búsqueda de desarrollarla eficazmente. En el nombre de Jesús el Señor, guía con bien a mis hermanos a su casa, tráelos mañana con bien a la actividad espiritual del ayuno y perfecciona las condiciones físicas de cada uno de ellos y capacítalos para ese trabajo eficaz en el desarrollo de su experiencia espiritual. Señor, que al final de este ayuno, muchos de nuestros hermanos estén accediendo a lugares más profundos de su propia vida y que algunos alcancen a escuchar la voz tuya cuando tú los llamas por nombre propio y les dejas ver que hace mucho tiempo les quieres hablar y les quieres revelar secretos especiales para perfeccionar sus vidas. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Amén.